Vamos con una estrategia básica de resolución de problemas como es el cambio de variable. El cambio de variable va a ser muy útil porque hay muchas veces que nos va a permitir transformar un problema que en un inicio no sabemos resolver en otro que sí. Muchas veces nos podemos atascar en un paso y gracias al cambio de variable vamos a poder simplificar este paso bastante para poder avanzar. Por último, es importante tener en cuenta que en algunos de los problemas no hay que olvidar que hemos hecho un cambio de variable, ya que será necesario deshacerlo. Hay en otros que no, como veremos a continuación. Vamos ahora con un ejercicio que vamos a resolver mediante cambio de variable. El ejercicio es ecuaciones funcionales. En él nos dicen que sean dos funciones f y g que van de los reales a los reales y sea f de x más g de y igual a 2x más y más 5, nos piden calcular g de x más f de y. Vale. Antes de abordar este problema, vamos a mirarlo un poquito para ver qué podemos hacer. Cierto es que si calculamos cuánto vale f y cuánto vale g, luego será muy fácil hacer la composición de funciones. De hecho, es lo que vamos a hacer. Pero el problema es cómo empezar. Como no sabemos cómo empezar, vamos a intentar simplificar un poco la expresión que tenemos dando a x o a y el valor de 0. En este caso vamos a darle y igual a 0. Vale, si hacemos y igual a 0, ¿qué vamos a tener? Pues tenemos lo siguiente. F de x más g de 0 es igual a 2x más y más 0 más 5. Vale. Si ahora por términos de notación g de 0 es un número, por lo tanto g de 0 lo podemos llamar como queramos. Simplemente para simplificar vamos a decir que alfa es igual a g de 0. Así de este modo será más sencillo llamar a todo. Por lo tanto f de x más alfa es igual a 2x más 5. Vale, pero nosotros no queremos obtener f de x más alfa, sino f de x o f de z o f de u, una expresión para f. Da igual la variable que sea. Vale, pues para ello vamos a hacer un cambio de variable. ¿Cuál va a ser el cambio de variable para obtener f de una sola variable? Pues entonces vamos a poner lo que hay dentro de f, es decir, z va a ser igual a x más alfa. O lo que es lo mismo, x va a ser igual a z menos alfa. Este va a ser el cambio de variable que vamos a llevar a cabo en este apartado. Vale, f de x más alfa va a quedar en f de z. Y aquí está la explicación de por qué hemos hecho este cambio. Es decir, queríamos quedarnos con una expresión para f de x, f de z, f de y, da igual, porque al final es una expresión de f en función de z en este caso. Vale, 2x va a ser 2 por z menos alfa más 5. O lo que es lo mismo, 2z menos 2 alfa más 5. Por lo tanto, acabamos de obtener una expresión para f de z. Y ahí la tenemos. Y ya, si obtenemos otra expresión para g de x, f de x, lo que sea, podremos hacer esta composición sin problemas. Es decir, lo que hemos obtenido hasta ahora es que f de x es igual a 2x menos 2 alfa más 5. Alfa no es ningún problema porque alfa hemos dicho que es un número. Vale, hasta aquí lo que hemos obtenido. Hemos obtenido una expresión para f y tenemos denotado g de 0 como alfa. Ahora lo que vamos a hacer es, en la expresión de f original, de f de x más g de y, x más g de y, esto sabemos que es 2x más y más 5. Pero además nosotros tenemos una expresión para f, por lo tanto vamos a aplicarla. Donde ponga x, nosotros en este caso tenemos que poner x más g de y. Es decir, 2 por x más g de y menos 2 alfa más 5, sabemos que es el valor de f de x más g de y. Por lo tanto, ahora si nos quedamos con con esta igualdad, tenemos una ecuación en la que solo hay un g de y, por lo tanto vamos a poder despejarlo. Vamos a ello. Si despejamos g de y nos queda solo en función de y, tendremos un valor para g. Vamos a ello. Vale. Los 2x más y más 5 es igual a 2x más 2g de y menos 2 alfa más 5. Los 2x se van, los 5 se van. Vale, pero nos queda que y es igual a 2g de y menos 2 alfa. Es decir, se nos han ido las x, o sea que es perfecto.
porque ya nos va a quedar g de i en función de i y de alfa, pero alfa es un número, por lo tanto no hay problema. Vale, despejamos g de i y nos queda que g de i va a ser igual a i medios más alfa, porque este en vez de menos 2 alfa pasa sumando al otro lado, se queda i más 2 alfa, que dividido entre 2 va a ser i medios más alfa. Por lo tanto, ya tenemos una expresión para f y otra expresión para g. Ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir en esta expresión tanto g como f, es decir, realizar composición de aplicaciones de funciones sabiendo las funciones. Vale, aquí he escrito g de la función g en función de x, daría igual que variable usar, y ahora vamos a realizar la composición de aplicaciones, g de funciones de x más f de y. Vale, ya sabéis, composición de funciones es un ejercicio más básico, se puede hacer de fuera adentro o de dentro a fuera. A mí me suele gustar de fuera adentro, por lo tanto lo primero que voy a sustituir es g. Es g, por lo tanto x medios más alfa, pero donde pone x pondré x más f de y. Más f de y entre 2 más alfa. Vale, y ahora donde pone f de y sustituyo f, pero con is, no con x. Vale, por lo tanto nos va a quedar x más f de y 2i menos 2 alfa más 5 más alfa. Y ahora lo que nos queda es simplificar esta expresión. X en la fracción se nos va a quedar x más 5 medios, el 2i entre 2 va a quedar más i menos 2 alfa entre 2 va a quedar menos alfa, más el alfa que estaba afuera, es decir, los alfa se van, y lo que nos queda es que la solución es esto. G de x más f de y es igual a x más 5 medios más y. Por lo tanto, ya hemos visto que mediante el cambio de variable no ha hecho falta deshacerlo ni mucho menos, hemos conseguido obtener primero una expresión para f, después otra expresión para g, y después el ejercicio ha quedado reducido a un ejercicio de composición de funciones.